Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Álvarez Ramos, nací el 25 de enero de 1948. Eh, soy víctima de la dictadura batista. Mi padre fue asesinado en mayo de 58. Al principio de la revolución tenía 11 años, pero muy pronto me crié con mi abuelo y él me abrió los ojos de lo que era eh, esta revolución, o sea, quién era Fidel Castro. Así que empecé desde muy niño, pues yo era también cristiano, católico. Eso me trajo muchos problemas con el régimen. Desde muy temprana edad, pues en Cuba cualquier manifestación que no fuera a favor del sistema, pues era interpretado como que uno era contrario, ¿no? Y tal es así que en el año 68 fui enviado a los campos de la UMAT, a Camagüey. Recorrí todos los campamentos que hoy desgraciadamente son célebres prisiones, como Kilo 7, Kilo 8, bueno, Las Marías. Estuve en varios campamentos, ¿no? Me desmovilicé y me integré a la vida laboral, me hice tornero, técnico medio, comencé a estudiar en la universidad. Y en el año 80, cuando ocurren los hechos de Mariel, pues yo me manifiesto en contra, no estuve de acuerdo y fui expulsado de mi trabajo, fui declarado no confiable al cargo, o sea, fui condenado prácticamente a no poder desempeñar ningún cargo, ni siquiera técnico y menos un cargo de dirigente en el país. Comienzo a trabajar en lo que es el sector de la gastronomía en albergue, o sea, posada, comúnmente llamada en Cuba. Y a finales de los años 80, 89, 90, pues me integro al Movimiento Armonía. Mi centro de trabajo, o sea, el albergue donde yo trabajaba fue uno de los que sirvió como punto de reunión para estas actividades. Tal fue el caso que incluso fue registrado por la seguridad del Estado en una ocasión. Como todos saben, el Movimiento Armonía, bueno, Indamiro Restano, que después tuvo que cumplir unos cuantos años de prisión, fue condenado a 10 años por rebelión, porque empezaron a nutrirse, o sea, Indamiro empezó a nutrir a aquello con ex militares, y entre ellos había un agente de la seguridad, un tal capitán Tamayo, que fue el que lo denunció, y esto provocó que fuera condenado. Ya nosotros teníamos contacto con un grupo de trabajadores del puerto de La Habana y habíamos iniciado las labores para ir formando sindicatos independientes dentro de lo que era el sector portuario. Pero esto fue descubierto por la seguridad del Estado y 4 de los principales dirigentes fueron expulsados. Se le trató de hacer un juicio, pero como la reacción a nivel internacional fue muy grande en aquellos momentos, recibieron mucho apoyo de organizaciones internacionales, pues las autoridades cubanas lo cortaron fue por expulsarlo del trabajo. Posteriormente, en el año 91, el 4 de octubre, pues hicimos el primer intento de formar un sindicato independiente en Cuba, que fue la Unión General de Trabajadores de Cuba, del cual Rafael Gutiérrez Santos fue secretario general en ese momento. Posteriormente, Rafael Gutiérrez Santos fue apresado por los agentes de Villa Marista, tuvo cerca de 7 meses en los cuarteles de la seguridad del Estado, y cuando el éxodo del 94, pues Rafael Gutiérrez Santos fue uno de los que salió de Cuba. Dice que presionado por la seguridad, no puedo decir si no, pero bueno, en realidad él tenía mucha presión. Ya nosotros pues habíamos iniciado la conformación del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, el cual creamos en el año 95, el 14 de julio. Después nos integramos a lo que era el Concilio Cubano, tuvimos ahí una actividad muy destacada, y en ese mismo año, en febrero, recibimos una visita de organizaciones sindicales internacionales. Yo me reuní, fue mi primer encuentro a nivel internacional, y aquí tuve contacto con Luis Anderson, que era presidente de la ORIT, y otros dirigentes, incluso
habían representantes de la FLSIOR, como el señor Freeman del Instituto para el Sindicalismo Libre, con el cual yo tenía ya algunas relaciones de comunicación, que teníamos comunicación con el sindicato. Después fui invitado en el 98 a un congreso en México de la CLAT. Aquí fue la única vez que pude obtener salir del país. Ya anteriormente me habían invitado a algunos eventos y el régimen no me daba, pero bueno, pude viajar a México, pude estar en el congreso de la CLAT y esto fue efectivo porque allí me hice mi exposición, presenté mi proyecto y la CLAT nos aceptó como miembro pleno a principios del 99, o sea, en abril de 99. Posteriormente visitó La Habana la Confederación Sindical Cristiana de Holanda, con la cual hicimos contacto y también firmamos un convenio de colaboración, o sea, de solidaridad de ellos hacia nosotros, el cual se mantiene hasta hoy en día, después de casi 10 años. De aquí también, en el año 2000, pues surgió la idea de hacer un congreso obrero. Ya este congreso estaba planificado para realizarse el 20 de octubre. Incluso se habían invitado algunas personalidades de Latinoamérica y de Europa. Pudo llegar una miembro de la CNB al aeropuerto José Martí y fue ahí prácticamente pasada de un avión a otro y botada. A mí me detuvieron. Bueno, ya yo estaba detenido desde el 12 de octubre, y me tuvieron hasta el 26 de enero del 2001. Cuando salgo, bueno, bajo la acusación me decían que me iban o sea, que tenía una petición de 10 años, pero bueno, como hubo una reacción también internacional, el mismo ministro Chetrián hizo un pronunciamiento en contra del régimen que violaba los derechos, o sea, la Convención de los Derechos Sociales y Políticos, y bueno, parece que esta presión motivó que me liberaran. Cuando me liberan, me integro a trabajar juntamente con Osvaldo en el proyecto Varela. Mi organización era es una de las que mejor estructurada, con Osvaldo Payá Sardiña, que era en ese momento, o sigue siéndolo, ¿no?, el dirigente principal de este proyecto. Mi organización, que estaba bien estructurada, pues bueno, hicimos un gran trabajo de apoyo al Movimiento Cristiano Liberación, otras organizaciones que también no fueron, porque fueron muchas, ¿no?, el Colegio Pedagogo de Cuba y así. Llegamos a recolectar 11.020 firmas que fueron presentadas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Luego recibimos la visita de Jimmy Carter. Muchos de nosotros nos reunimos con él y esto parece que a La Habana pues lo disgustó mucho. Ellos fueron incluso la respuesta que enseguida en estos casos siempre ha sido dada por el régimen, con represión, encarcelamiento, y también aquella respuesta que dieron de las recogidas de firmas para contrarrestar y crear el socialismo eterno, ¿no?, como se llegó a llamar aquello. Yo creo que esta fue, no quiero decir que el proyecto Varela solo, porque también había un gran auge en la oposición dentro de Cuba, las bibliotecas independientes, los periodistas y otras organizaciones, pero fundamentalmente el proyecto Varela yo creo que fue una de las cosas que más preocupó al régimen. Claro, ya también se estaba a producir la invasión de Irak, que quizás dentro de este contexto pues el gobierno aprovechó para encarcelarnos a 75 miembros de la oposición, en este caso 74 hombres y una mujer. Fuimos sometidos a un juicio sumarísimo. Yo, en mi caso, pues a mí se me solicitaba una condena de cadena perpetua y fui condenado a 25 años de prisión. En un primer momento, pues como casi todos los casos, pues fuimos enviados a lugares muy distantes de nuestros hogares, o sea, prisiones en lugares inaccesibles.
estuvimos durante un año en aislamiento total.